bienvenidos de nuevo. Empezamos con este cuarto webinar. Lo primero que quería hacer es daros la bienvenida de parte de Turismo de Galicia y de Centro Superior de Hostelería de Galicia. Muchas gracias por conectaros y por estar con nosotros en esta formación. Voy a hacer un breve repaso primero del programa de Macrotendencias, lo que ya hemos hecho, que tenéis a vuestra disposición en los recursos de formación de Turismo de Galicia. Y voy a presentar el webinar de hoy a Coral y después empezaremos con la presentación de Coral. Entonces, nada, comentaros que estamos dentro de este programa de sostenibilidad y que no sé por qué se me ha hecho pequeño. Vamos a ver. Ahí vamos. Es un programa dirigido a todos los profesionales del sector de turismo, tanto profesionales de hoteles, casas rurales, restaurantes, como agencias de viaje, y lo que vamos a ver, lo que hemos visto y vamos a ver es básicamente macrotendencias internacionales y específicamente entrar con más ahínco con la sostenibilidad en la industria del turismo. En el primer webinar, que fue el 22 de septiembre, vimos el presente y el futuro del turismo a través de 3 investigaciones macro. Fue una investigación restauración, alojamiento y eventos, y luego vimos cómo la digitalización, la sostenibilidad y la vida saludable está afectando a, digamos, las propuestas de valor de las empresas debido a esa demanda de las nuevas generaciones y esa conciencia sobre estas 3 macrotendencias. Posteriormente hemos visto cómo realizar proyectos de interiorismo estratégico, cuáles han sido las claves de lo que es el interiorismo estratégico, de cómo se busca el diseño de espacios rentables y espacios que comuniquen una propuesta de valor al cliente como es una herramienta clave del marketing, el interiorismo en el sector turístico. Y luego hemos visto en el segundo webinar, que es el webinar 3, el segundo de Iván Cotado, cómo llevan a cabo este método, este proceso de hacer un proyecto de interiorismo estratégico. Fue impartido por Iván Cotado. Y hoy ya estamos con Coral Souto, que la tenéis ahí en vuestras pantallas, y vamos a ver lo que es la eficiencia energética en hoteles y restaurantes, viendo algunos casos prácticos y ahorros disponibles. Va a analizar los principales consumos energéticos, las instalaciones consumidoras de energía, tanto en hoteles como casas rurales, como restaurantes y cafeterías, qué opciones de optimización energética tenemos y de optimización tarifaria. Es quizás hasta ahora va a ser un poquito la más técnica, ¿no? la presentación más técnica que hemos tenido en este programa. Pero bueno, seguro que le va a arrojar mucha luz, nunca mejor dicho, sobre algo que es bastante rebuscado, oscuro, ¿no? Como son las tarifas y los consumos energéticos y dónde podemos ahorrar, dónde estamos generando más gasto y que nos plantee un poquito también el futuro. Nos hablará de las cosas que ve ella fundamental y sobre todo su experiencia de muchos años, porque Coral es ingeniero industrial y lleva desde el 2008 al frente de Seingenia. Y están especializados, ellos lo contarán mucho mejor que yo, pero están especializados en eficiencia energética en diversos sectores y tiene clientes como la Agencia Tributaria, DIF, Sergas, Hoteles Meliá, Naturgy, Elecnor, etcétera, etcétera. Vale. Y posteriormente, una vez que acabemos con Coral, esta semana, la semana que viene, el jueves 28 de octubre, vamos a buscar la diferenciación a través de interiorismo para hoteles, tendencias en interiorismo hotelero, las claves de hoteles de ocupación media y micro. Después, el 4 de noviembre, veremos la estética como herramienta de venta del hotel. Estos 2 webinars los impartirá Loli Moroño. Y por último, el último webinar, el 11 de noviembre, tenemos la certificación en sostenibilidad para el sector turístico, y el sector turismo. Lo que veremos es, todo lo que podamos ahorrar y cómo ser sostenibles, cómo podemos certificarlo para que no seamos nosotros los que digamos
que somos sostenibles, sino que estemos certificados a través de un tercero. Y en este caso va a venir José Enríquez Rodríguez Coello, que es el delegado ahora mismo de AENOR en Galicia. Y posteriormente, seguramente, Turismo de Galicia, pues, al hilo de este programa, sacará otros 2 webinars que están en estudio. Entonces, sin más, ya os paso con Coral y entramos en este webinar número 4 de eficiencia energética en hoteles y restaurantes. Dejo de compartir, Coral, y te cedo la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, buenos días. Tal y como ha dicho Javi, mi nombre es Coral Souto, soy ingeniero industrial, vengo en representación de Seingenia. Seingenia somos una ingeniería pequeñita que estamos especializadas en el diseño de instalaciones para optimizar sus consumos. Entonces, vamos a empezar con la presentación, agradecer a los organizadores el haber confiado en nosotros para dar este webinar. Como os decía, desde Seingenia diseñamos instalaciones para hacerlas eficientes. Las instalaciones están en los distintos sectores, residencial, industrial, obra nueva, terciario, y hoy nos vamos a centrar en la parte de servicios. Vamos a explicar la parte de servicios. He dividido la presentación, voy a intentar que la presentación sea lo menos técnica posible, aunque algunas pinceladas sí que tiene que tener, pero para que se me entienda, intentando adaptarme también a todos los sectores, porque dentro del sector, al sector hostelería, dentro de todos sus ámbitos, que podemos ir desde un pequeño bar hasta un gran hotel. Entonces vamos a ver que todos tienen cosas comunes, entonces voy a intentar dar pinceladas en cada una para que de este webinar sí que podáis sacar algo útil para poder ahorrar. Bueno, como decía, he dividido este webinar en 4 grandes bloques. Primero vamos a analizar cuáles son las instalaciones consumidoras de energía. Vamos a ver las posibles opciones de optimización energética. También veremos las posibilidades de autoconsumo, que hoy en día está bastante demandado. Y por último, pues haremos después de verlo todo, unas pequeñas conclusiones para sacar resultados. Si analizamos el sector de la hostelería en España dentro del sector servicios, vemos que la hostelería representa, representa apenas un 6% dentro de los servicios. Esto inicialmente parece poco, pero estamos hablando que el consumo de esta parte supera los 7 millones de megavatios. Si analizamos la distribución de los establecimientos dentro de la hostelería, vemos que en España en el 2018 había unos 314.000, más de 314.000 locales de hostelería y se dividían, o sea, se repartían casi el 89% en restauración y el 11% en la parte de alojamientos. Si dentro del sector analizamos cómo se distribuyen los consumos, destacamos que la climatización y la iluminación representa más del 60% de consumo. Esto nos va dando una idea de cuáles son las partes más importantes donde actuar para conseguir el máximo ahorro. Si hablamos de hoteles, los hoteles van a tener pues, los distintos servicios en climatización, iluminación, agua caliente, pueden tener spa o piscina o las dos cosas, el equipamiento hostelero y la ventilación. Las casas rurales pues, van a coincidir en muchas cosas, vemos la climatización, las van a tener todas, agua caliente, iluminación. También tendremos casas rurales con piscina o spa y bueno, depende de si tienen cocina, dan servicios de comida o no, pues también equipamiento hostelero. Y la restauración, pues casi todos, un poquito dependiendo de su tamaño, van a tener climatización, equipamiento hostelero todos, iluminación y ventilación.
Ya vamos viendo en qué 3 bloques voy a ir analizando la presentación. Sí que es importante destacar que, aunque voy a dar pinceladas, por favor, a la hora de analizar cada instalación, habría que, estos son pinceladas generales y globales, pero para optimizar una instalación hay que estudiar esa instalación concretamente. Dentro de la tipología de consumo dentro del sector hostelería, todos vamos a tener un consumo eléctrico que puede estar repartido en climatización, iluminación, equipamiento y ventilación. Por supuesto, el consumo, el combustible es la electricidad, y ¿cómo podríamos disminuir un poquito este consumo? Pues con aporte fotovoltaico y a lo mejor, dependiendo del caso, con la microcogeneración. Si analizamos la parte del consumo térmico, el combustible en este caso pues puede ser eléctrico, puede ser gasoil, puede ser gas natural o propano, y también puede ser biomasa. En este caso, en la parte del combustible para producir kilovatio térmico, la única forma de intentar ahorrar, que aparte de las que veremos, pues es un poquito la microcogeneración. Vale, ya sabemos cuál es nuestra distribución de consumos en cada instalación. Pero si yo ahora mismo pregunto a cualquiera de los asistentes cuánto consume tu instalación, todos vamos a coincidir en una cosa: mucho. Y en el momento que estamos, todavía más. Pero nosotros normalmente sabemos la medida de consumos en coste. Estos consumos los tenemos, lo más que vemos son los contadores fiscales que nos llevan a través de las distintas facturas de nuestros consumos, bien de propano, electricidad, biomasa, bueno, los consumos que tengamos en nuestro establecimiento. Pero a la hora de analizar nuestros consumos en coste, también es muy importante saber, sí, yo sé que tengo un consumo de calefacción, pero ¿cuánto tengo en climatización? ¿Cuánto tengo en producción de agua caliente? ¿Cuánto consumo en iluminación? Para poder discriminar nuestros consumos de nuestras facturas fiscales, de lo que nos llega, y saber cómo se reparte, porque es importantísimo saber la distribución de nuestros consumos. Podemos instalar como medida de optimización o de control lo que se llama submetering, que son contadores parciales. Son contadores por partes en los que podemos ver internamente en nuestra instalación cuánto estamos consumiendo en instalación, cuánto estamos consumiendo en agua caliente, en spa, en iluminación. Es muy importante, porque en el momento que tú identificas dónde se va tu consumo y cómo se va, es la primera medida de poder actuar, es la medida clave. Pero bueno, lo que comentaba es que todos sabemos cuánto gastamos o cuál es nuestro coste de gasoil, cuál es nuestro coste de electricidad, pero a lo mejor no todos nos paramos a ver cuánto es nuestro coste energético. Si solo miramos el coste, puede estar distorsionada nuestra realidad, porque sí, los combustibles suben y puedes decir estoy aumentando mi consumo térmico, pero a lo mejor no lo estás aumentando, solo está aumentando el precio. Para eso es muy, muy, muy importante no solo nuestro cómo evolucionan los costes de nuestros combustibles, sino cómo evoluciona nuestro consumo energético. Entonces, en las instalaciones es importantísimo estar muy atento a los mensajes que nos dan en nuestras instalaciones a través de sus consumos. Si no los tenemos diferenciados, no los vamos a apreciar, y si no los apreciamos, se puede disparar nuestro coste y no entender por qué. Entonces, tenemos que estar muy atentos. Para eso tenemos que instalar contadores parciales en la medida de lo que se pueda o en función del tamaño de nuestra instalación, y en los contadores eléctricos, y pasarlo todo a una misma unidad de medida, que es la unidad de energía.
kilovatios hora que todos habremos visto en nuestras facturas y que a lo mejor no nos hemos parado a darle la importancia que tiene. Como hemos comentado, los consumos pueden ser eléctricos y térmicos, pero en la parte eléctrica tenemos que estar atentos, si tenemos este submetering, esta diferenciación, qué partes de iluminación, si nos está aumentando mucho el consumo energético en iluminación de un mes a otro y lo tenemos más o menos todo igual, si es exterior o es interior, si nuestro consumo energético se nos está disparando por la medida de algunos motores, si el consumo de un mes a otro varía mucho en la parte de equipos, en la cocina, por las neveras, por las cámaras, por las campanas, luego veremos las medidas específicamente en estos equipos, o si estamos en una instalación que ya tenemos pues, calefacción o producción de agua caliente, a lo mejor el consumo eléctrico que se está disparando es el de nuestras bombas hidráulicas, pero si no lo tenemos sectorizado no lo vamos a poder identificar dónde tenemos un problema. En la parte térmica exactamente igual, si tenemos un alto consumo de gasoil y nuestra ocupación o nuestra producción, ese periodo ha sido similar al anterior, a lo mejor no estamos siendo conscientes de que tenemos una fuga, de que tenemos falta de aislamiento en alguna zona, que es muy común que el aislamiento no sea el correcto en las instalaciones y eso produce que tengamos muchas pérdidas. Los equipos, podemos ver cuando los equipos se van quedando anticuados, concretamente una caldera, por ejemplo, nosotros vemos que tenemos el mismo periodo de consumo, está haciendo más o menos el mismo frío, pero sin embargo nuestras calderas cada año están consumiendo mayor energía. Entonces, eso es un síntoma de que están dejando de ser eficientes. También podemos ver que, bueno, que estamos perdiendo mucha energía porque no tenemos un bloqueo térmico de los accesos a nuestro restaurante, están las puertas siempre abiertas, entonces una medida de intentar reducir, porque vemos que se nos está yendo el consumo en la climatización del local, pues unas puertas automáticas, unas cortinas de aire y si es en agua caliente donde tenemos un consumo alarmante o un poco más elevado de lo normal, pues analizar el diseño de la instalación, ver si estamos haciendo la producción de agua caliente por acumulación o debemos ya plantearnos una producción instantánea. De verdad que parece una tontería el pararse. Yo sé que no tenemos tiempo en nuestro día a día, a lo mejor a pararnos, a pensar y analizar, pero últimamente por lo que han subido los combustibles es más importante que nunca el pararnos, analizar nuestros consumos y ver por dónde se nos está yendo el dinero en la producción de nuestra actividad para poder ser competitivos y poder seguir trabajando y ganando. Cuando digo lo de los consumos, analizarlos con equipos de submetering, con contadores, quiero contaros un caso de una instalación que se reformó. Era una instalación, una sala de calderas, estaba a gasoil y se transformó a gas natural. Y claro, ahora el RITE, la normativa, nos obliga en esas transformaciones, en esas reformas de importancia. Sí que tienes la obligación de poner ya los equipos de medida y cuando analizamos el rendimiento, el REA de la instalación, el REA es el rendimiento estacional anual, vemos que esa instalación sí se había cambiado los quemadores y se habían puesto a gas natural. Pasábamos de una instalación, luego veremos, de gasoil a gas, podíamos subir de un 70 a un 80% y sin embargo en los contadores, en el contador de la caldera vemos que el rendimiento del gas que se consumía y el calor que se producía subía del 150%. Claro, la primera alarma es ¿qué está pasando? Es imposible. Pues gracias a este contador parcial
que inicialmente esa instalación no lo tenía puesto, se hizo en la reforma, se vio que una bomba hidráulica, la bomba que movía el agua de las calderas para llevarlas a la demanda, en una labor de mantenimiento se dejó conectada todo el tiempo. Entonces, el agua que producían las calderas estaba pasando varias veces por el contador porque iba al tanque y una vez que estaba caliente en el tanque, las calderas paraban. Pero como la bomba seguía funcionando, ese agua del tanque volvía a las calderas, por lo que se enfriaba porque calentaba el hogar de las calderas. Estaba todo el tiempo recirculando, el contador contando en esa parte del circuito y disparando el rendimiento, que sí que era genial que fuera de un 150, pero obviamente era una anomalía. Y eso lo que estaba era disparando el consumo eléctrico, concretamente de esa sala de calderas, que si no hubiéramos tenido contadores parciales no se habría detectado. Entonces, es muy importante ver dónde se nos va cada kilovatio y cada kilovatio implica dónde se nos va cada euro. Bueno, una medida que sí que es importante y no requiere de ninguna inversión es analizar nuestra curva de carga. ¿Qué es nuestra curva de carga y cómo podemos verla, consultarla sin que nos cueste absolutamente nada? Yo aquí me centro en Unión Fenosa Distribución porque es la distribuidora de electricidad y nosotros sí sabemos cuántos, sobre todo sabemos cuántos euros pagamos de nuestra factura de la luz, pero a lo mejor no todos tenemos claro cómo se distribuye nuestro consumo a lo largo del año, del mes o del día. Y con esta simple operación, si entramos en la plataforma de Unión Fenosa Distribución, quiero mostraros qué forma tan sencilla de consultar nuestras curvas de carga, ver nuestro consumo, entrando en la parte de área privada. Y la primera vez, si no tenemos cuenta, pues nos tenemos que registrar para darnos de alta. Es muy sencillo, simplemente con el NIF de nuestra empresa y una contraseña, ya podríamos entrar y ver. Una vez que entramos, veríamos todos los suministros que están a nuestro nombre dentro de la distribuidora. Estoy segura que más de uno se va a llevar alguna sorpresa. Vemos todos nuestros contratos con sus CUPs y si entramos en alguno de ellos determinado, entramos en el que nos interesa, en ese CUPs, si vamos a la parte de gestionar mi suministro, podemos entrar en mi consumo y cuando entramos en la parte de mi consumo, ahí sí que podemos ver cómo se reparte nuestro consumo. Podemos ver cómo se reparte de manera anual dentro de un determinado periodo. Le decimos de qué fecha lo queremos ver. Si es de más de un mes, nos presentará cómo evoluciona nuestro consumo de manera mensual. Si el periodo que le ponemos queremos ver un mes concreto, vamos a ver nuestro consumo diario y si le damos el consumo de un día, vemos cómo se distribuye nuestro consumo de manera horaria. Esto os da una información muy valiosa de cómo se distribuye vuestro consumo eléctrico, cuál es vuestra media o vuestra base de consumo mínimo para poder tomar actuaciones y ver si un día, una determinada hora, cuándo arrancan las cámaras, qué consume cuando arranca la ventilación. Bueno, nos va a dar una información importantísima de nuestro consumo eléctrico, no nos cuesta absolutamente nada y es una información muy valiosa para tomar actuaciones y ver si en alguna parte o en algún momento o en algún mes se nos está disparando de manera que no lo controlamos. En la parte del gas y del gasoil no tenemos un detalle tan grande porque todavía no se han instalado los contadores inteligentes como sí se ha hecho en la parte de electricidad, por eso tenemos ese acceso tan importante a nuestro consumo. Se están empezando a instalar los contadores de gas inteligentes, pero todavía no. Pero mientras esto llega, sí que tenemos que saber transformar nuestro coste en energía.
aunque no lo vamos a poder discriminar si no ponemos el submetering, los contadores parciales, sí podemos ver si energéticamente nuestro consumo de un determinado periodo, de un determinado mes, ha subido o ha bajado en función de actuaciones que nosotros hemos decidido tomar para ver si conseguíamos ahorrar. Como nuestras facturas de los contadores fiscales, tanto de gas, gasol o propano, nos van a venir en metros cúbicos, en kilos, en litros, tenemos que pasarlo a una misma unidad de medida, que es lo que os comentaba, de kilovatios hora. Kilovatios hora es medir todo en la misma unidad para ver la energía que consumo en cada proceso. Os he puesto unas equivalencias para que lo podáis hacer muy fácilmente, pero hoy en día todo está en Internet, y cómo podéis transformar vuestros costes en energía para poder tomar decisiones en vuestra actividad. En el caso de hoteles, si es una instalación más grande, siempre van a tener los analizadores de red, que los analizadores de red lo que nos va a dar es una curva de carga más detallada que la que tenemos en la distribuidora. En el caso de instalaciones más pequeñitas, podemos instalar pequeños contadores si lo que nos preocupa es la parte de electricidad o queremos saber lo que nos consume una determinada cámara, un determinado sistema de ventilación, lo que nos consume exactamente la iluminación dentro de nuestro consumo eléctrico. Existen medidas sencillísimas por menos de 100 euros en Internet, en cualquier parte. Aquí he puesto una marca, pero hay un montón, que podemos instalarla en nuestro cuadro. Si tenemos un cuadro eléctrico donde se diferencia la parte de fuerza, de iluminación, bueno, está diferenciado, o tenemos la manera que alimenta un determinado equipo, con instalar una pequeña pinza en el consumo que queremos analizar, identificar y que nos puede estar preocupando, podemos empezar a ver este consumo. Coral, disculpa, tenemos una pregunta a través del chat. Nos están preguntando si todas las distribuidoras tienen la opción de ver los consumos, como la que enseñaste. Deberían. Vale. Yo conozco la de Unión Fenosa porque es en la que más trabajo, pero todas deberían tenerlo. Perfecto. Ok, pues nada. Ahora todos tienen ya los contadores inteligentes instalados, entonces tienen la obligación de dar ese servicio. Vale, está pidiendo, levantando la mano Amador, le voy a permitir hablar. No sé si tiene más dudas sobre esto, porque fue el que hizo la pregunta. Amador, creo que si pones el micro ahora puedes preguntar algo más. Hola, ¿estás ahí? Nada, ya está, dice que esa era la pregunta. Perfecto, pues sigue, perdona, Coral. Nada, seguimos, que no quiero perder a nadie por el camino. Bueno, no me paro mucho. También los contadores pueden ser de distintos tipos, pero nos ayuda mucho a tomar decisiones. Ahora vamos a pasar a la parte de optimización. Ya sabemos en qué consumimos y cómo consumimos y dónde se nos va cada kilovatio y cada euro. Y ahora vamos a ver las posibilidades de actuación en función de las distintas actividades que hemos estado comentando, si tenemos unas actuaciones prácticamente comunes a todas, que voy a ir desgranando y voy a acelerar un poquito para no perderme. La parte de la factura ahora mismo es muy preocupante, estamos todos preocupados por la subida de la luz, entonces quiero comentar un poquito, todos sabemos que, o si no os lo cuento, a partir de junio de este año la forma de las tarifas han cambiado y lo que antes eran las tarifas 2.0 de menos de 10 kilovatios y la 2.1 de menos de 15, ahora se han unificado en lo que se llama la tarifa 2.0 TD. Hemos pasado ahora a tener dos periodos de potencia, porque Punta Llano en la parte de potencia contratada está unido y en la parte de energía tenemos tres periodos, Punta Llano y Valle. En la parte de tarifas de más de 15 kilovatios, lo que antes eran las tarifas, estoy hablando de tarifas eléctricas,
Lo que antes eran las tarifas 3.0, antes de entrar en alta tensión, ahora se han transformado en tarifas 3.0 TD. Y hemos pasado de 3 periodos a 6 periodos en la parte de potencia contratada y en la parte de energía. Aunque hablamos de 6, vamos a ver que se analizan 3. En la parte de la nueva estructura es muy importante tener en la cabeza cuál es la nueva estructura de la factura de la luz. Sí que quiero destacar que la que sí sigue activa y es muy importante es la PVPC para menos de 10 kilovatios, es precio voluntario de pequeño consumidor. En esta factura está todo completamente regulado y siempre que nos podamos acoger a esta factura va a ser, no voy a decir la más económica, la menos cara, pero seguramente si analizamos dentro del mercado liberalizado esta que es todo completamente regulado hasta el precio del kilovatio, no va a mercado el precio del kilovatio en esta factura, seguramente sea más económica que si vamos a mercado liberalizado. En el momento que salimos a mercado liberalizado, lo que se libera es el coste de la energía. El precio liberalizado es simplemente el coste de la energía. El resto de costes de nuestra factura están regulados. Tenemos una parte muy importante tenemos la parte del coste de la energía, pero tenemos una parte muy importante de la que no se está hablando, que son los peajes y los cargos. Esto está regulado y el aumento, luego os comentaré un caso, el aumento de esta parte es realmente alarmante lo que ha subido con el cambio de tarifa. Entonces, vemos que nuestra descomposición de la estructura es todo esto. Lo que estamos hablando y están hablando en medios de comunicación es simplemente, es como si vamos al mercado, a la lonja, tenemos unos costes fijos por poder acceder y lo que vamos a poder es comprar el producto según ese día en el mercado, en función de lo que vayamos a comprar. Esto es lo que variaría, el resto está regulado. Tenemos también regulado el alquiler del equipo de medida y una vez que tenemos esta estructura de la tarifa, por encima de todo esto nos falta el 5,1% para el impuesto de electricidad y por encima de todo tendríamos el 21% de IVA. De eso se compone ahora mismo nuestra factura eléctrica. Si analizamos únicamente la parte de peajes y cargos, la parte de abajo de la factura, sin entrar en la parte de la energía, esta nueva estructura de la factura, vemos que en la parte de potencia contratada nos la dividen en dos. Tenemos 2 periodos en función de si es un día laborable o si es un día festivo o sábados y domingos y festivos, donde vemos que de 8 de la mañana a 11 de la noche vamos a tener el precio más caro y el resto vamos a tener un precio un poquito más económico. Esto en la parte de potencia contratada. Consumamos o no consumamos la parte de peajes y cargos, sí que vamos a tener estos periodos para la parte de potencia contratada. Y para la parte de energía, de kilovatio consumido, también tenemos un porcentaje correspondiente a peajes y cargos que se divide con 3 periodos, por la parte de potencia contratada 2, por la parte de energía 3. Ya vemos que los peores en el momento que consumimos es de 10 a 1 y de 6 a 9 de la noche. Esto en la parte de contratos de la tarifa menos de 15 kilovatios. Si vamos por encima de 15 kilovatios ya esto es juego revuelto. Aunque decimos que tenemos 6 periodos, tanto para estoy hablando para la parte de peajes y cargos, 6 periodos por la potencia contratada y 6 periodos por la parte de energía, realmente, según el mes que consumamos, siempre vamos a tener 3. Aunque hay 6 periodos, siendo el P1, ya lo vemos en rojo, el peor de todos, y el 6, el más asequible dentro de lo que cabe, si analizamos mes a mes, vamos a ver que solo tenemos 3. Analicemos el que se combinan de tal manera que solo vamos a tener 3 en función del mes, por lo que vemos que los meses peores van a ser diciembre, enero, febrero y julio. O sea, en el momento que entre la temporada de calefacción estamos en lo peor y el resto
un poquito más asequible. Viendo un poquito, según la Comisión Nacional, la CNMC de la energía, vemos que la distribución de nuestra factura en la parte de energía corresponde nada más al 35%. El 65% restante está regulado y corresponde a peajes y cargos, impuestos. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer? Nos dejan poquitas salidas, pero lo primero, intentar ser lo más óptimos posibles. Optimizar al máximo nuestra potencia contratada, porque nos van a cobrar todos los meses en función de la potencia contratada. Para eso es muy importante lo que comentaba al principio, ver nuestra curva de carga para decir qué potencia contrato en cada caso y en cada periodo. He de decir que si en algo ha mejorado un poquito la nueva facturación eléctrica son en las penalizaciones por potencia contratada, que antes si excedíamos un poquito de potencia un mes, nos facturaban todo ese mes al doble de la diferencia por encima de lo que habíamos consumido. Ahora las diferencias son por excesos 15 minutales, nos lo calculan por cada 15 minutos que superamos, no lo hacen. Entonces, bueno, en esa parte sí que conseguimos un poquito optimizar. Importantísimo a la hora de optimizar la potencia contratada, tener muy clara cuál es nuestra curva de carga. En la parte de optimización de consumo, pues ver en nuestra factura si hay penalizaciones por energía reactiva para instalar una batería de condensadores y, ojo, en la nueva factura eléctrica también van a empezar a penalizar por capacitiva, o sea, ya no solo por reactiva, sino por capacitiva. Ahora mismo se ha publicado a coste cero, pero ya se empieza a hablar de penalizaciones por capacitiva. Entonces tenemos que tener nuestras instalaciones lo más equilibradas posibles para que no vayan ni por encima ni por debajo de ese equilibrio. Y sobre todo la búsqueda de proveedores energéticos lo más competitivos posibles, leer muy bien la letra pequeña de los contratos en penalizaciones, por todo. Hay que leerlo muy bien y comparar mucho. En la parte del consumo térmico, pues, ¿qué podemos hacer? Si hacemos un cambio de combustibles, es importante pues, ver de qué situación partimos. Si partimos de gasoil, normalmente las instalaciones de gasoil, aquí vemos la evolución según un kilovatio de combustible, cuánto calor nos genera. Nosotros sabemos el combustible que metemos a nuestra instalación, pero obviamente las calderas tienen unas pérdidas, el transporte de la energía de un punto a otro tiene unas pérdidas. Entonces, en la parte de generación en función del combustible, sí que vemos la eficiencia de nuestras instalaciones en función de qué combustible estamos poniendo en nuestra instalación, aunque y cuánto nos cuesta el kilovatio de combustible, porque claro, no cuesta lo mismo un kilovatio de gasoil, de gas. El de electricidad, sí, aquí podríamos decir las instalaciones eléctricas son las más eficientes, pero en el momento que metemos el precio de la electricidad no lo sería. Sin embargo, ahora con los nuevos equipos de aerotermia, geotermia, ha evolucionado muchísimo los equipos y sí que vemos que un kilovatio eléctrico de los nuevos equipos nos produce 4 térmicos, de ahí que la eficiencia en estos nuevos equipos se nos esté disparando. Entonces, si en función de las actuaciones que vayamos haciendo, vamos a ir viendo el payback. El payback es el retorno de nuestra inversión, lo que invertimos y cuánto tardamos en recuperarlo con el ahorro que nos produce esa actuación. Son muy importantes en las instalaciones térmicas, las operaciones de mantenimiento y lo que os comentaba, la mejora en aislamiento tanto de tuberías como de fachadas como de ventanas. Según la instalación había que analizar cada una por separado, pero sí que vemos que en general el retorno de la inversión suele ser elevado porque las pérdidas en nuestra envolvente son muy elevadas, si no es correcta.
Y los quemadores modulantes pues, nos mejoran mucho. Los quemadores antiguos sí que veíamos que eran arranca o para al 100% o como mucho podemos tener quemadores de 2 etapas. Es decir, o arranca la mitad si tenemos una demanda más baja o arranca el 100% en función de si es un poquito más elevada. Los quemadores actuales modulantes casi arrancan un porcentaje al 20% inicial y te van luego modulando kilovatios según la demanda, va subiendo o bajando. También las bombas eléctricas, las bombas que impulsan el caudal también son variables. Bueno, los equipos, obviamente la tecnología ha evolucionado y se va viendo esa evolución también en los consumos. Esta instalación, por ejemplo, por poner un ejemplo, es una instalación, partíamos de una instalación de los años 70, esto es el 90% de las instalaciones en las que estamos, con calderas muy antiguas. Teníamos una instalación con agua caliente acumulada, es decir, el agua se calentaba y queda acumulada a la espera de consumo. El agua dentro de estos tanques es la que va a ir a consumo para cocinar, para ducharnos, para lo que utilicemos el agua caliente de nuestra sala de calderas. Esta instalación, bueno, el resultado después de la reforma es evidente, pero pasamos de instalación de agua acumulada a inercia. Estos tanques, el agua que tienen dentro ya no es para consumo humano, ya no es agua caliente sanitaria para consumo humano, sino que es agua, la producción la hacemos de manera instantánea. El agua entra de la traída del agua fría y según entra pasa por unos intercambiadores de placas dimensionados correctamente para que la producción sea instantánea. O sea, el agua entra y ya va a consumo. En ningún momento la tenemos acumulada en la sala de calderas esperando a la demanda de ese consumo. Y ahora os voy a enseñar por qué. Concretamente, en esta instalación, al desmontarla, hace muchos años que desde Se Ingenia ya no hacemos agua caliente acumulada, quiero que veáis el interior de esos tanques de agua caliente cuando iba, el agua que estaba dentro de estos tanques directamente es la que iba al consumo. Entonces, obviamente esto no se puede repetir. Y así están muchísimos tanques de agua. Todas las instalaciones o tenemos un mantenedor excesivamente cuidadoso en esto o es lo que va a pasar. Bueno, en el caso de esta instalación, lo que comentaba, pasábamos de combustible de gasoil a gas, optimización en la combustión, en el aislamiento y en los quemadores, lo que comentaba, modulantes. Vemos que tenía un consumo cuando estaba en gasoil de más de 52.000 litros de gasoil y con el cambio ha tenido un ahorro energético de más del 30% y un ahorro económico superior a los 23.000. Si analizamos la nueva factura de gas, es preocupante también y quiero destacar el incremento que ha tenido esta factura en la parte de peajes. Bueno, las facturas, como recordaréis, antes era la tarifa 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Normalmente los establecimientos con un consumo superior a 50.000 estaban en una tarifa 3.4. Ahora esa tarifa se va a llamar la RL4 y ya para más alto consumo ya pasan a la RLTB en función de si es alta o baja. Baja presión y en función de sus consumos. Quiero destacar una factura que tuve que analizar el cambio de proveedor hace nada, la semana pasada. Era de una instalación bastante grande, estaba en esta franja. Vemos aquí el peaje anual por cliente supera los 10.000 euros. En esta factura, antiguamente, los términos fijos que tenían esta factura eran de 971 kilovatios al año. Solo la parte de peaje ha pasado a más de 10.000. Esta instalación en fijos pasa de 971 a 14.000 euros. Entonces, la parte de término fijo se supone que lo compensan porque el término variable, el coste de la energía ha bajado, pero
no lo suficiente para que ahorremos con este cambio de tarifa. Entonces, muy atentos a las tarifas y hay que ajustar muchísimo la parte de potencia contratada, porque los cargos y los peajes van a ser muy elevados. Entonces, tenemos que optimizar muchísimo tanto las facturas de gas como de electricidad, y bueno, por encima de estos peajes que vemos aquí faltan los cargos, los impuestos de hidrocarburos y todavía el IVA. Bueno, es muy importante, pasamos a la optimización en el diseño, un poquito ya os lo he avanzado en las que hemos ido contando. A la hora de analizar las instalaciones no hay que analizar una sola parte, las instalaciones hay que analizarlas en su conjunto. Lo que os comentaba, ver dónde se nos va, ver el total, dónde se nos va cada kilovatio, para ver cómo actuar, porque a lo mejor no es bueno actuar, hablo en general, creemos que actuando en la envolvente es lo que más voy a ahorrar, pero es lo que más me va a costar. Y el retorno de la inversión es donde tenemos que ver si me compensa, o ver si actuando en ventanas y en calderas, hay que combinar, hay que verlo en su conjunto para que la optimización sea la mejor posible. Tiene que haber un estudio técnico o pormenorizado de las actuaciones. Y cada vez es más importante la hibridación. A lo mejor tenemos una sala de calderas a gasoil y la podemos aprovechar hibridando con una bomba de calor, y es el óptimo. Hay que analizar cada instalación por separado para ver cuál es la opción más eficiente. Por supuesto, importantísimo, centralización de la producción. Nos encontramos instalaciones de tamaño medio grande que tienen una caldera en un lado, otra caldera en el otro. No. Cuanto más centralizada esté la producción, mejor será la eficiencia de nuestra instalación. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Buscar la producción simultánea de frío y calor para aprovechar la parte de una en la otra y conseguir rendimientos estacionales muy elevados. Desde Se Ingenia, lo que os he comentado, importantísimo, la producción de agua caliente que sea de manera instantánea, no solo por los ahorros que produce, sino también por lo que ya hemos visto. Nosotros en el diseño de nuestras instalaciones las hacemos con inercia, y la inercia es tanto para producción de calefacción como de ACS. Entonces conseguimos un menor consumo, y sin duda alguna la incorporación de energías renovables y la hibridación de varias. Lo que os comentaba, una instalación en la que estuvimos y cambiamos en el año 2018, es una instalación hotelera, tenía, vemos, tanque de gasoil, de propano. Esta instalación fue creciendo con los años, un hotel familiar, inicialmente de un tamaño, y que fue creciendo de manera desmesurada. Y según iba creciendo, pues iba adaptándose. Posterior a su ejecución hizo un spa, pues le puso una caldera para el spa, cuando ya tenía una sala de calderas inicial para el hotel, tenía unas climatizadoras, una lavandería, una cocina, lo típico que nos encontramos prácticamente en todas las instalaciones. La sala de calderas original, la sala de calderas del spa, vemos que es muy posterior, pero alejada y no centralizada, los equipos de climatización también alejados de la producción. Entonces, ¿qué se hizo? Centralizar, buscar el punto óptimo donde poner toda esta instalación, acercando las bombas de climatización a la sala de calderas, y así pudiendo recuperar el calor cuando las bombas están produciendo frío, recuperamos el calor de las bombas para producir agua caliente. Diseñamos la instalación para aprovechar al máximo entre unas y otras. Y la original sala de calderas del hotel la transformamos en sala hidráulica, por diseño. Y conseguimos, pues, con equipos de alta eficiencia, recuperadores de calor, producción de frío y calor, y lo que ya hemos comentado varias veces, la producción de agua caliente de manera instantánea. Pues aquí vemos las bombas de calor que las acercamos a la sala de calderas,
cómo canalizamos, bueno, parte del calor de estas que iría al ambiente en estas máquinas, pues lo canalizamos para la producción de agua caliente. La inversión en este tipo de instalaciones, como podréis imaginar, es elevada, pero cuando el consumo es muy alto, el ahorro también suele ser muy alto. Entonces, cuanto más alto es el consumo, conseguimos bajar el payback de la instalación, conseguimos recuperar con el ahorro la inversión que hemos hecho. Y si ya conseguimos algún tipo de subvención, que en este caso también la hubo, pues el payback de la operación todavía sale muchísimo mejor. En la parte de iluminación, poco os puedo decir que no sepáis. La transformación a LED consigue unos ahorros muy importantes. Si no invertimos en LED, pues el simple cambio de un balastro electrónico también ahorramos, interruptores crepusculares, de presencia, sistemas de regulación y control. Todos sabemos que, simplemente por poner un ejemplo, en un downlight con 2 PL de 26 vatios, transformarlo a LED conseguimos un ahorro de más del 40%, pero las típicas dicroicas, halógenos, el ahorro es escandaloso. Yo creo que ahora mismo rara es la instalación que no está transformada a LED. Y en la parte de balastros electromagnéticos, al cambiar los electrónicos, pues la inversión es mucho más pequeña que en LED, pero también el ahorro es más pequeño. Y bueno, por supuesto la parte de regulación y control, de crepuscular, de presencia, todo esto también nos produce unos ahorros muy elevados. En la parte de instalación eléctrica, pues, ¿qué podemos hacer? Lo que ya he comentado desde el principio, importantísimo, monitorización, equipos de medida parcial para saber dónde se nos va, qué equipo me puede estar fallando, qué mensaje me está enviando mi instalación, en qué parte estoy consumiendo más de lo habitual. Intentar, por supuesto, nuevos equipos, tanto de ascensores como de piscinas, con motores de alta eficiencia que ya incorporan el variador. Si no podemos sustituir el equipo, pues a lo mejor intentar incorporar el variador. Variadores de frecuencia en la parte de climatizadores y campanas de cocina. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo actuar en estos equipos. Y, por supuesto, en la parte de electrodomésticos y equipos de hostelería, ir a los equipos de mayor eficiencia para bajar nuestra factura eléctrica. En el caso de lavadoras y lavavajillas, intentar, pues, eso, que sean bitérmicos para bajar el consumo de electricidad. Y indudable revisión y buen mantenimiento de las instalaciones eléctricas. En esta época todavía estamos haciendo proyectos y transformaciones de instalaciones con cables de tela. O sea, las instalaciones de verdad hay que mirarlas, revisarlas, mantenerlas, hay que invertir en ellas porque se van dejando, no se cambian hasta que hay un problema, un accidente. Y es muy importante estar encima de ellas porque ahora mismo los consumos energéticos se nos pueden disparar por esa parte. Como comentaba, vamos a hacer un ejemplo de cómo ahorrar. He intentado buscar ejemplos sencillitos que puedan estar al alcance de un bar pequeñito y de un hotel grande, en caso de no tenerlo ya implementado. Todos tienen cocina en campana, tienen la campana en la cocina con un motor y también tienen, o casi todos pueden tener, un motor de ventilación de aire. Imaginemos que los motores de cualquiera de estos dos equipos es de 1,5 kW, que pueden rondar esa cifra de manera más habitual y que lo tenemos 8 horas encendido al día. ¿Cuánto consumo nos produce al año uno de estos equipos, cualquiera de ellos, simplemente uno? Son 4.380 kilovatios hora al año. Si estos kilovatios hora al año los ponemos en precio más o menos, haciendo una media a 0,2 el kilovatio, el consumo de un único equipo al año nos puede suponer 876 euros. Vamos a ver qué podemos hacer si le imponemos a cualquiera de estos equipos un variador de frecuencia. Vemos que la forma de trabajo con el variador de frecuencia no es lineal. No es si yo bajo un kilovatio, un 10%, no. Vemos que la variación es exponencial, de manera que si yo
estoy haciendo simplemente a lo mejor una tortilla, no tengo todos los fogones encendidos y quiero regular el caudal de mi cocina o estoy a un porcentaje más bajo del 100%, imaginemos el 70%. Si yo bajo el motor de esta campana al 70%, vemos que el consumo eléctrico de esta campana sería de un 34. No lo bajamos, o sea, lo bajamos de manera muy importante y el consumo en kilovatios vemos que es muy importante. O sea que simplemente regulando este motor para que trabaje al 70% en lugar del 100%, estamos consiguiendo que el consumo de este equipo baje de los 876 a 298. Bien sea campana, bien sea equipo de ventilación. Vemos que el ahorro supera los 500 euros y la inversión en este tipo de variadores de frecuencia suele rondar los 400 euros. Por lo tanto, la inversión, el payback de esta operación es relativamente, o sea, la inversión es muy baja y el payback es muy alto. El payback es muy bajo, perdón, el payback sería menor a un año. Si hacemos lo mismo en la parte de ventilación de nuestro local y lo regulamos, ahora todos tenemos medidores de CO2, entonces tenemos una idea de la ocupación de nuestro local y eso nos puede dar una idea de cuánto tiene que trabajar nuestra ventilación. Si el local está completamente vacío, a lo mejor no lo tenemos por qué tener la ventilación al 100%. Podemos regular en función de la información que nos va dando el medidor y sabemos cómo tenemos nuestra ocupación para regular también nuestra ventilación de manera equivalente a nuestra ventana y a nuestra campana, y nuestro ahorro sería similar. La climatización, pues lo mismo, adecuación de horarios y temperaturas, instalación de equipos de alta eficiencia con energías renovables, empleo de técnicas de enfriamiento gratuito, lo que se llama free cooling, o recuperadores de calor. Los recuperadores de calor es cuando estamos echando aire a la calle, pues el calor de ese aire aprovecharlo cruzando las corrientes para recuperar en el que estamos tomando. Y, por supuesto, una medida de ahorro, pero bueno, ya lleva una inversión asociada. He intentado que fueran medidas muy sencillitas al principio, pero ya cuando nos vamos a equipos, ya sí que la inversión empieza a ser un poco mayor y también el ahorro es mayor. De autoconsumo en la parte de, todos conocemos los paneles fotovoltaicos, que son paneles que con la luz del sol producen electricidad, y los equipos de microcogeneración, que es que con gas nos producen un porcentaje de kilovatio térmico y una parte de kilovatio eléctrico. O sea, con gas podemos producir energía térmica y electricidad, pero son equipos todavía caros y solo se amortizan en instalaciones grandes. Y, por supuesto, todos pensamos en la acumulación, en baterías, pero el problema es que las baterías sin ayudas todavía tienen un payback muy, muy elevado. Quiero destacar la importancia del mantenimiento, que ya os lo he dicho en repetidas ocasiones, pero es que es muy, muy importante el control, no solo el mantenimiento, sino el control continuado de nuestros consumos con detectores de consumos y corrección, porque si estamos continuamente controlando nuestro consumo, la desviación y la forma de actuación será más rápida que si acabamos el año y ya no podemos hacer nada. Si estamos continuamente viendo nuestros consumos y dónde se nos está yendo, podemos actuar de manera más rápida y la desviación a corregir será menor. Para empresas grandes de hostelería existen empresas de gestión energética que hay con contratos a éxito y ahorros garantizados, que pueden ser muy importantes y bueno, que habría que valorar. Las posibilidades de autoconsumo. Todos, cuando pensamos en el autoconsumo, que ahora mismo somos muchísimos, la demanda de fotovoltaica, tanto para viviendas como para hostelerías, como para empresas, se ha disparado. El 68% de la población está valorando en todo tipo de instalaciones la instalación de fotovoltaica, pero nos encontramos con importantes barreras, que es el desconocimiento, arquitectónicas, por supuesto, cubiertas que tienen amianto, y desde SEINGENIA les aconsejamos
instalación de fotovoltaica en este tipo de cubiertas. Sabemos que se está haciendo, pero no es nada recomendable. Y tenemos unas barreras muy, muy importantes que son las administrativas, que no nos lo ponen todo lo fácil que deberían para instalar esta parte. Los hoteles tienen muy fácil implantación porque suelen tener cubiertas, si son hoteles aislados en rural, sin lugar a dudas, si están dentro de las ciudades pueden tener el problema de que tengan algunas sombras. Las casas rurales también tienen fácil y moderada implantación de la fotovoltaica. Sin embargo, en la parte de restauración suelen estar en bajos comerciales y la implantación en fotovoltaica es algo más compleja, pero ahora vamos a ver que existen posibilidades. A la hora de analizar e instalar en nuestra empresa una instalación fotovoltaica, es muy importante saber cómo se comporta esta instalación. Y es que el sol sale y se va a unas determinadas horas. Coral. Dime. Disculpa la interrupción. Nada, dos cosillas. Nos quedan 25 minutos, ¿vale? En términos generales, y tengo a Amador que quiere hacerte una pregunta, le voy a permitir hablar, ¿vale? Y que te pregunte en un segundillo. Ya puedes, Amador. Si activas el micro, ahí tienes. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, Coral. Mira, una de mis preguntas va a algo que tocaste antes sobre la energía reactiva, ¿vale? El consumo de energía reactiva que te cobran en el recibo de la luz. Entonces, hacía referencia de que, bueno, pues era recomendable una batería de litio, ¿no? O sea, Una batería de condensadores. Exactamente. Entonces, vamos a ver, en mi caso, por ejemplo, bueno, yo soy una cafetería pequeña con una pensión, somos pensión porque hay unas limitaciones estructurales de arquitectura, solo tenemos la primera y quinta planta. Entonces, en este tema yo sí que tengo una batería de condensadores y sin embargo en las facturas siguen cobrándome, es cierto que son unos céntimos, pero siguen cobrándome esos céntimos. Pues porque la batería a lo mejor no está del todo bien dimensionada, pero si es poquito, a ver, las baterías entran y salen, pueden ser pequeñas diferencias al entrar la batería. Vale. Luego, otra pregunta que quería hacerte, lo que pasa es que ya se pasó tu exposición, es sobre los depósitos que enseñabas sobre la nueva instalación que habíais hecho. Exactamente. Hay pequeños establecimientos, pues como es el nuestro, ya te digo, que con muchas limitaciones arquitectónicas, porque por eso somos categoría pensión, solo tenemos primera y quinta planta, la primera planta va surtida de una manera y la quinta de otra, tiene otra instalación. Entonces en la primera planta sí que he cambiado la bomba, la de ACS y bomba de una inverter, vamos, y los depósitos sí que siguen siendo los antiguos, quiere decir, siguen siendo, aunque sean antiguos, son depósitos de 500 litros de acero inoxidables fundados, o sea, llevan su funda térmica y tal y cual, pero claro, ¿qué me recomienda realmente? O sea, después de cambiar la inverter, que bueno, ya sabes que tiene un coste, bueno, pues elevado para nuestra situación y nuestro negocio que es, ¿qué recomiendas? ¿Cambiar los depósitos también o hay algún tipo de tratamiento químico para poder hacer una limpieza, llámese de mantenimiento? Perdón, Amador, no tienes Sí. por qué cambiar los depósitos, es cambiar la forma de trabajo dentro de la instalación, es una reforma hidráulica. Estamos nosotros ahora haciendo en una sala de calderas grande y estamos aprovechando los depósitos, y además le alargamos la vida al depósito. ¿Por qué te digo esto? El hecho de que tú estés renovando, ya me dices que los tuyos son de acero inoxidable, entonces mucho mejor, que estés renovando el agua cuando no son de acero inoxidable, estamos metiendo oxígeno continuamente, entonces estos depósitos se pueden oxidar y pueden tener un deterioro mayor. Cuando nosotros cambiamos la forma de producción del agua caliente, rediseñamos la hidráulica de la sala, lo que hacemos es que el agua es un primario, ese agua no va a consumo, pero ahí seguimos acumulando agua, ¿vale? O sea, no tendrías que cambiar los depósitos, es cambiar el diseño de la instalación.
Sería una reforma hidráulica, ¿vale? Vale. Bueno, vale. Nosotros No, siempre que podemos, si el depósito es aprovechable, lo aprovechamos. ¿Vale? Pero sí que sigue produciendo ese óxido, ya no sea por el depósito, pero sí por las tuberías de circulación, ¿no? Depende de cada instalación. Claro. Es que depende de cada instalación. Si la instalación es muy antigua, depende de los radiadores que tenga, depende del consumo, depende claro. de un montón de cosas. Es Lo que que sí es importante, ¿perdón? Sí, perdón tú. Sí es importante que no siempre hay que cambiar los depósitos, ¿vale? Es una reorganización del diseño y de la hidráulica de las salas, si es correcta y los equipos son buenos y se pueden aprovechar, ¿eh? Es que en este mundo lo que sí que me estoy dando cuenta que desgraciadamente hay pocos profesionales, quiero decir. La metódica es, hay que cambiar, no hay que aprovechar, no hay un aprovechamiento, hay que cambiar. Estoy claro, tú... en jornadas de eficiencia energética, bueno, también la semana que viene estoy en Madrid, importantes, y todo el mundo se me queja de lo mismo. Me dice, es que no hay ingenierías que cuando entran en una instalación la optimicen. Se estropea una caldera, una por otra. Nosotros no, de verdad que cada instalación la pensamos, no tenemos dos instalaciones iguales, llevamos más de 15 años haciendo reformas de instalaciones y en cada una estamos pensando cómo mejorar la siguiente. O sea, acabamos una y ya no la haríamos igual porque ya hemos visto otro punto donde mejorarla. Pues te agradezco esa reflexión. Y luego la siguiente, sobre los LED, sí que es cierto que nosotros también hemos transformado toda la iluminación a LED. Sobre las bombillas dicróicas, cambiarlas a LED, lo que sí que lo que sí que se nota es que, bueno, lógicamente la bombilla es mucho más cara, pero sí que uno de los inconvenientes que yo he encontrado es que tienen muy poca duración. Y tienen que estar garantizadas las horas de uso, ¿eh? Si son de alguna marca, a ver, nosotros las que hemos instalado muchísimas veces son las de Philips y tienen una vida garantizada, unos ciclos de vida garantizados y unas horas de uso y fenomenal, ¿eh? Vale, pues tomaré nota de... Problema, sí que nos hemos encontrado instalaciones chinas, vamos a decir así, baratas, y al final lo barato sale caro. Me he encontrado algún cliente que me ha dicho, me sustituyeron la instalación y me dejaron un palé de equipos y me dijeron, ahí tienes la garantía, que era para ir cambiando. No, eso no es así. No, bueno, en este caso... La calidad del equipo, ¿eh? En este caso, ya sabes, nos dedicamos a la restauración y a la hotelería y, lógicamente, cuando piensas contratar un profesional, llámese electricista, llámese lo que sea, ¿vale? Y tú te fías de él. Ahora, yo no desengancho la bombilla para saber qué marca me ha puesto. Pero sí me fijaré más en esos temas, que a veces pues es eso. Muchas veces, por eso te digo, la falta de profesionalidad de que nos encontramos muchas veces que nos venden gato por liebre. Es importante, y lo que me encuentro en muchas instalaciones es que cuando se va a reformar una instalación, la propiedad, me da igual quién sea, administración, porque trabajamos también para la administración, pero esos suelen ser los más listos. Pero administración, comunidades de propietarios con salas de calderas muy grandes, hoteles en los que estamos, suelen llamar a empresas instaladoras, mira, tengo que cambiar esto. Las empresas instaladoras pueden tener técnicos o no en plantilla y lo que no puedes es poner al zorro a cuidar las gallinas. Si tú quieres saber qué es lo que tienes que hacer en tu instalación, el técnico debería estar en tu parte, no en la parte que te va a hacer la obra. ¿Vale? Ya. Gracias. Vale. Entonces, bueno, así como pincelada. Y voy a acabar rapidito para no extenderme demasiado, recuperando un poquito la parte de fotovoltaica que os decía que es muy importante. Ahora, de la forma que os he comentado, ya podéis saber vuestra curva de carga de la instalación y sabéis la producción fotovoltaica en función de los kilovatios instalados, ¿vale? Si vemos esto diríamos, ¡ay, qué bien! Toda esta parte de consumo me la produce mi instalación fotovoltaica. Pero esta parte, ¿cuánto representa de mi consumo? Entonces, no podemos pensar que instalamos un campo fotovoltaico para que me quite todo el consumo del día. No.
Hay que dimensionar, vuelvo a lo que le decía Amador, a técnicos que trabajen para nosotros, no decir, venga, una empresa instaladora que me venga y me ponga fotovoltaica, un electricista. No, ¿cuánto necesitas? Estamos viendo instalaciones fotovoltaicas sobredimensionadas que esos clientes no la van a amortizar en la vida. Tú de una instalación fotovoltaica vas a poder aprovechar el 33% de lo que produce porque la franja horaria es la que es. El sol sale en las horas que sale. Entonces, necesitamos poder recuperar la inversión. Si vemos esta producción fotovoltaica, vemos el consumo de nuestra instalación y sí, nos lo está cubriendo, pero tenemos muchos excedentes. Esta no estaría bien dimensionada. Tenemos excedentes que, aunque hablemos de compensar excedentes, lo que más claro quiero que os quede de esta presentación es que compensar excedentes no compensa, ¿vale? Entonces, cuanto menos, mejor. Vemos esta producción fotovoltaica y vemos este consumo y diríamos, uy, qué mal. No, no, esta instalación la va a recuperar la inversión muchísimo antes que la que tiene excedentes, porque con los excedentes no vamos a recuperar la inversión, ¿vale? Entonces, ¿qué potencia instalar? Pues para hacer un número rápido, un kilovatio pico, en la fotovoltaica se le llama un kilovatio pico de potencia instalada en Galicia, nos produce unos 1.200 kilovatios al año. Como ya todos vamos a haber visto nuestra curva de carga y nuestro consumo dentro del diurno, vamos a saber más o menos qué potencia pico necesitamos instalar en nuestra instalación. Como número gordo, un kilovatio pico, 1.500 euros. A lo mejor tenéis en la cabeza vatio euro. Vale, sí, eso puede ser si las instalaciones vamos a tamaño medio grande. En tamaño medio pequeño va a depender si las tenemos en cubierta, si las tenemos en suelo. El coste de la instalación fotovoltaica no son solo los paneles. A lo mejor tenemos que hacer una inversión en medios auxiliares para poderlas instalar superior a los paneles. Entonces, no siempre el coste de la fotovoltaica son solo los paneles. Entonces, vemos que una inversión de 1.500 nos produce un ahorro al año de 240 euros al precio de la energía más o menos que estamos viendo ahora. Esto supone un payback de la operación de 6 años y medio, más o menos. Si conseguimos bajar este ratio, pues el payback será mayor, ¿vale? Pero la producción es la que es, no hay otra. Entonces, sin ayudas, el payback de la operación sería esa. Entonces, es muy importante saber cuánto necesitamos instalar según nuestro consumo. Lo que comentábamos, en hoteles es muy fácil algunas veces porque la cubierta es propia y en las casas rurales también, pero y en las casas rurales sí que es importante lo que comentaba Javi, que los clientes ya cada vez más quieren reducir el impacto, buscan instalaciones sostenibles, entonces puede ser un buen argumento de venta, la sostenibilidad, las exigencias que nos marcan los clientes, que van a mirar que sean casas eficientes y ya no solo en la generación, ya no solo que tengas una sala de calderas maravillosa y que tu letra sea X, es que van a mirar si tienes equipos determinados de aprovechamiento energético. Y en las instalaciones fotovoltaicas todos conocemos las de paneles fotovoltaicos, pero a lo mejor no todos conocemos la instalación fotovoltaica dentro de vidrios. Hay una posibilidad que es muy bonita y muy recomendable si se puede invertir en ella, porque obviamente es más cara que la convencional. Tiene dos formas, que es el silicio amorfo, que prácticamente es transparente, y el silicio cristalino, que vemos que sí que se aprecia la célula fotovoltaica. Hemos visto clientes que pudiendo instalar esta esta es rentable cuando tenemos una superficie muy grande porque su producción es menor que la del silicio cristalino. Pues clientes con una fachada muy grande, estoy hablando de la tienda de Balenciaga en Miami, podía instalar esta fachada, pero quiso esta porque no solo tenía la producción, sino además se veía que la tenía, ¿vale? Entonces ya es
no solo reducir, sino que además se vea que se reduce. Veis que la posibilidad de instalación en vidrios fotovoltaicos es inmensa. Estas son barandillas fotovoltaicas, cubiertas, la hay en suelo también con una especie de pavés fotovoltaico. Tenemos pérgolas, lucernarios aquí en España, en Málaga, y así por poner un ejemplo de hostelería, pues aquí tenemos una terraza tipo pérgola con producción fotovoltaica, ¿vale? En la parte de, ya para terminar, que me estoy extendiendo mucho, la parte de fotovoltaica quería pararme un poquito en los locales de hostelería, a lo mejor más pequeños, que están en los bajos de los edificios, pueden decir, pero yo no tengo posibilidad de instalación fotovoltaica. Pues a lo mejor sí, porque todo local pertenece a una comunidad de propietarios. En las comunidades de propietarios estamos instalando muchas fotovoltaicas en cubierta. La cubierta no es solo de la comunidad, también es una parte del local y se puede también dar el caso de la comunidad no quiera, pero el local sí. Entonces, pueden llegar a acuerdos en los locales con las comunidades de propietarios para aprovechar esas cubiertas y repartir esa producción en función de lo que aporte cada uno, porque se puede decidir, por ejemplo, voy a decir una instalación grande, 100 kilovatios, el local a lo mejor quiere 20 o quiere 12 y el resto lo quiere la comunidad. O se me puede dar el caso que estoy negociando una de un local, no es hostelería, es de otro tipo, pero que está en un bajo y está hablando con su comunidad para instalar una fotovoltaica que le permitan ocupar esa cubierta, no toda, una parte, y repartir o inyectar parte de esa producción en servicios comunes de la comunidad y el resto para él, porque en el momento que tú ya tienes una producción puedes repartir esa producción indicándole a la empresa distribuidora según el CUPS de cada consumidor qué porcentaje se queda de producción cada cliente, ¿vale? Entonces, bueno, es importante. Ya para terminar, sí quiero destacar que hoy a las 9 de la mañana se han abierto unas subvenciones de fotovoltaica para autoconsumo y almacenamiento y es en la parte de sector productivo y servicios, o sea que encajaría. Vemos la distribución presupuestaria en función de los años, hay 19 millones, pero vemos que el mayor aporte es en 2022, luego aquí sí que baja. Se ha abierto esta mañana a las 9 y está abierta hasta el 31 de diciembre de 2023, en función de si se acaba o no se acaba el presupuesto. ¿Qué aportación? Pues vemos que es para fotovoltaica, eólica, almacenamiento y también hay, lo que os comentaba, en cubiertas de amianto, porque es recomendable sustituirlas, entonces para que esto se haga hay aportación en función de la potencia instalada y vemos que varía en función de la potencia para instalaciones muy grandes, para instalaciones de menos de 10 kilovatios y los porcentajes de la ayuda varían en función de si somos grande o pequeña empresa y vemos que en el caso de fotovoltaica para empresas pequeñitas es del 45% el aporte de la fotovoltaica. Entonces, recordemos que teníamos un payback de la operación de unos 6 años. Con una aportación de este tipo, la recuperación de la inversión es muy, muy buena, sería muy rápido. Y por último ya las conclusiones. En hoteles y casas rurales, las líneas de actuación que hemos visto para eficiencia energética prácticamente se repiten. Medir, 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 de verdad, pararos en medir. Luego, cómo optimizar las tarifas si es que tenemos alguna opción según nuestro consumo. Hibridar con energías renovables. En la medida de lo posible, equipos de mayor eficiencia, si se puede, la fotovoltaica. Y por supuesto, explotarlo, venderlo como argumento de venta. Y en la parte de restauración, pues un poquito lo mismo en la medida de lo posible. Y espero no haber sido muy, muy pesada y que se me haya entendido y hayáis conseguido sacar algo de esta presentación. Pues muchas gracias, Coral. Vamos a preguntar si alguien tiene alguna duda mayores o quiere, vamos a dar un par de minutos a través del chat o preguntas y respuestas. Podéis trasladarnos alguna duda más.
o algo que queráis opinar, o se os puede dar paso también al audio, como le dimos a Amador, o sea que... Vamos a esperar un pelín. Están preguntando, José Manuel Saavedra pregunta, ¿en una instalación pequeña es mejor trifásica o monofásica? Depende. Pareces gallega, Coral. Claro, pero es que hay que verla, depende del consumo, depende de la potencia contratada, habría que analizar. Es que no hay una forma mágica para sin ver la instalación. Cada instalación hay que analizarla, porque por donde menos te lo esperes te sorprende. Si el consumo es bajo, pues a lo mejor monofásico, es que va a depender, va a depender. Y de los equipos que tengamos, si tenemos equipos trifásicos, es que ya no tenemos otra opción. No sé si tenemos alguna pregunta más. Por ahora no está entrando ninguna más. José Manuel, si quieres, te doy acceso, te damos acceso, si levantas la mano, te damos acceso al micro y le puedes preguntar si quieres andar un poquito más en la pregunta. Lidia Novoa pregunta, yo tengo una duda, pero de los cursos, ¿cuándo se suben el resto de los webinars? Vale. Porque solo subieron el primero y el segundo. Y para poder conseguir la certificación os tenéis que poner en contacto con el Centro Superior de Hostelería de Galicia. Vale, ellos ya os dan los enlaces a eso, yo ahora mismo no lo tengo, pero preguntar directamente en el Centro Superior de Hostelería de Galicia cómo es el proceso para poder conseguir la certificación. Sé que tendréis que pasar unas preguntas tipo test que nos han pedido a los ponentes y el resto, pues disculpad, pero no tengo la información aquí. El segundo lo tenéis en el, si os fijáis en la lista de reproducción, ya está el segundo. Está el primero que fue impartido por mí, el segundo impartido por Iván Cotado y el segundo de Cotado, que no sé si es al que te refieres, todavía no está subido. Pero estará, que es el webinar 3 y el webinar de hoy 4 estarán en breve. No sé si tenéis alguna pregunta más. Vale, Amador está diciendo potencia contratada mediante el Lugono Energía de 19,80 kilovatios. No sé si es con alguna pregunta específica anterior. Al ver esto, sí que me doy cuenta de una pregunta. La distribuidora es la misma para todos. Hay que diferenciar entre distribuidora y comercializadora. Ojo, Unión Fenosa Distribución es la dueña del cableado. Luego podemos tener contratado Iberdrola, Naturgy, Endesa, ahí ya es importante diferenciarlo, porque antes sí que me hizo la pregunta y la distribuidora en Galicia es la misma para todos. ¿Vale? La comercializadora es la que cambia. Ok. Pues nada, vamos a dar 30 segundos por si hay alguna pregunta mayores y si no, damos por finalizado el webinar de hoy. Los siguientes dos webinars, aprovecho, ya os comento, son los que va a impartir Loli Moroño en interiorismo hotelero. Cómo sacarle la partida y cómo trabajar con sostenibilidad para digamos, tener un interiorismo hotelero actual y que venda y que os ayude también a ser más sostenibles. Son los dos próximos webinars. Y nada más, no hay más preguntas, Coral. Entonces, 1.000.000 de gracias en nombre del Centro Superior de Hostelería y de Turismo de Galicia y muchas gracias por estar con nosotros. La verdad que ha sido bastante clarificador, aún dentro de todo lo liante que es para los profanos como nosotros, toda la parte energética. He intentado que saquen algo productivo de este webinar. Vale. Ok, mira, Turismo de Galicia ya está contestando, vale, ahora los webinars se van subiendo en el canal de YouTube y la certificación para el webinar de hoy recibiréis un mail los próximos días con las instrucciones. Y cualquier duda con las certificaciones podéis poneros en contacto con la dirección formación.turismo@xunta.gal.
Muy bien, pues muchas gracias a todos y nos veremos en los próximos webinars a todos aquellos que queráis. Gracias, Coral. Un saludo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.